Entonces, para la medición de caudal, o un fluido en movimiento en general, estos se clasifican en dos tipos. Están los flujos estacionarios y los flujos turbulentos. ¿Y cómo se caracteriza uno del otro? Bueno, es que el estacionario se supone que cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme de forma paralela, o sea, no se cruzan. Es un flujo ideal, el tipo de flujo estacionario. En el flujo estacionario la velocidad del fluido permanece constante en el tiempo, en todas sus componentes. En cambio, el flujo turbulento es un flujo irregular con regiones donde se producen torbellinos. Sobre una velocidad crítica, el flujo laminar se hace turbulento. ¿Cuál es esa velocidad crítica? Bueno, eso tiene que ver también con el número de Reynolds, que vamos a ver en la siguiente lámina. El flujo laminar se vuelve turbulento por efecto de la fricción, que también está presente en los fluidos, y surge cuando un objeto o capa que se mueve a través de él desplaza a otra porción del fluido. La fricción interna representa la resistencia que presenta cada capa al moverse respecto de otra capa. La fricción o roce se mide o se cuantifica mediante este coeficiente de viscosidad eta. Y por efecto de la viscosidad, aparte la energía cinética del fluido se transforma en energía térmica, igual o parecido al caso de los sólidos. Entonces la energía del movimiento se transforma en calor. Debido a que el movimiento de un fluido real es muy complejo, hay toda una disciplina de mecánica de fluido, que no es el objetivo de este curso, pero sí nosotros vamos a tratar de modelar el fluido en movimiento con algunas suposiciones de que el fluido es incompresible, o sea que tiene su densidad constante, que es estacionario, o sea que es laminar, que la velocidad en cada punto es constante y que es irrotacional, o sea que no hay torbellino, no tiene movimiento angular interior. Y para que este modelo que nosotros vamos a considerar de fluido va a ser válido, con este número de Reynolds. Entonces, para fluidos que tengan un número de Reynolds menor que 2100, lo vamos a considerar laminar o ideal, y si tiene o muy similar a un fluido ideal, y si tiene un número de Reynolds mayor de 4000, ya lo consideramos turbulento. Fíjense que hay una histeresis aquí entre 2100 y 4000, en que no podemos decir que es totalmente laminar ni que es totalmente turbulento, sería intermedio. Y este número de Reynolds se determina mediante el cociente que se muestra acá. L es la longitud característica o el diámetro de la cañería, B es la velocidad media del fluido, ρ es la densidad y μ es la viscosidad dinámica. Y ahí están con sus respectivas unidades. Y aquí está lo que recién les explicaba, que un fluido laminar avanza con un perfil muy parejo de velocidad, uniforme, simétrico respecto al eje principal. En cambio, los flujos no uniformes tienen un perfil asimétrico, tipo parabólico, y los turbulentos ya definitivamente tienen una forma de velocidades, no siguen una trayectoria paralela. Entonces, el fluido está rotando internamente. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué condiciones se requieren para que el fluido, este número Reynolds, tenga un número pequeño en relación? Va a ser más pequeño, un número Reynolds pequeño, para μ pequeño. Para μ pequeño esto es grande. Entonces, para
viscosidad dinámica grande, el fluido sería más laminar. La viscosidad eta, sí, esta es la viscosidad. Y que aquí es eta, eso me llama la atención, aquí es mu, ya, es el mismo nombre, mu. Hay que revisar esto, el mu acá. Bien, y bueno, como decía, con este número, entonces uno puede asumir qué tipo de fluido es, si es laminar o es turbulente. Y si es entre medio, bueno, ahí habrá algunas consideraciones que tomar. Para poder determinar las relaciones que hay entre las entradas y salidas de una cañería, se utilizan los principios de conservación de masa, que es la ecuación de continuidad, y de conservación de energía, que es el principio de Bernoulli. ¿En qué consiste? Bueno, para establecer la relación que hay entre la velocidad y el área de una cañería a la entrada y la velocidad y el área de una cañería a la salida, suponiendo que la cañería es rígida, que no se hincha, no es como un globo, sino que es una cañería de paredes sólidas, como la masa que se acumula dentro de este volumen de control que está encerrado aquí en esta línea punteada, va a ser la diferencia entre la masa que entra por unidad de tiempo menos la masa que sale por unidad de tiempo. Como dijimos recién de que esta cañería no se expande, significa que no va a haber acumulación de masa al interior de la cañería, una vez que esté llena, obviamente. Suponiendo que la cañería inicialmente está llena, entonces lo que entre por un lado va a salir por el otro, porque no hay acumulación. Esta derivada sería cero. Ahora, el caudal, aquí Q es un caudal volumétrico multiplicado por la densidad, es un caudal másico, masa por unidad de tiempo. Y el caudal volumétrico se puede calcular como el área por el volumen. Perdón, el área por un delta X, que sería el volumen, por unidad de tiempo. Entonces, si le tomamos el tiempo que demora una partícula de agua aquí que avanza a una distancia delta X por una sección de cañería con área 1, tendríamos que el caudal que entra va a ser el área por la velocidad 1, considerando que en el límite el delta X sobre delta T es la velocidad. Lo mismo este otro lado. Aquí una partícula va a ser empujada por toda esta columna y esa cantidad va a avanzar una distancia delta x2 en un tiempo delta t, el mismo tiempo. Aquí avanzó delta x1 en una cantidad de tiempo y por este otro lado avanzó una distancia delta x2 en una unidad de tiempo igual, la misma cantidad de tiempo. Estamos con el cronómetro. Si uno mirara ahí la cañería de forma transparente vería eso. Por lo tanto, el caudal de salida, el área 2, la sección transversal, por la velocidad 2. Y como la cañería no se expande, vamos a tener que el área por la velocidad 1 va a ser igual al área por la velocidad 2. Y esa es la ecuación de continuidad. Área por velocidad 1 igual al área por la velocidad 2. La cantidad Q, que es área por velocidad, tiene unidades de volumétrico, de flujo volumétrico, metros cúbicos por segundo. Y se denomina flujo volumétrico o caudal. La ecuación de Bernoulli, que se basa en el principio de conservación de la energía, dice que el cambio de energía va a ser igual al delta de energía cinética más el cambio de energía potencial. Pues ahora tenemos que ver que este volumen que está entrando aquí, el área por delta x1, el volumen que entra, se va a elevar.
Estamos considerando que la cañería, el eje principal de la cañería está a una altura H1 y aquí está a una altura H2. Entonces la energía cinética del líquido a la entrada es un medio de la masa 1. Ya vimos que la masa 1 es área por distancia recorrida por la densidad me da la masa, por lo tanto esa cantidad nos permite calcular la energía cinética de la entrada, un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. La energía cinética 2 a la salida es un medio de la masa 2 que sale por su velocidad, velocidad 2 al cuadrado. Ya vamos viendo que las velocidades se relacionan de acuerdo con la ecuación de continuidad, donde el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces ya tenemos una relación entre las velocidades. La energía potencial a la entrada es la masa 1 por G por H1 y la energía potencial de ese volumen de control que sale es M2 por GH2. Y tenemos el teorema del trabajo y la energía que nos dice que el trabajo neto es igual al cambio de energía total. Y el trabajo neto, bueno, es la diferencia entre el trabajo 1 de la entrada menos el trabajo 2 de la salida. Y el trabajo 1 es la fuerza por el desplazamiento, donde la fuerza 1 va a ser la presión por el área, presión 1 por el área 1. Y hay una presión que está sosteniendo la columna de líquido. Y la fuerza 2 es la presión 2 por el área 2. O sea, ya aparecen estos términos relacionados con la presión. Y ya tenemos entonces aquí que el área 1 por el delta X1 es M1 sobre ρ, el área 2 por delta X2 es M2 sobre ρ, así que tenemos todos los elementos para calcular esta ecuación. Entonces, hacemos la diferencia entre el trabajo 1 en la entrada menos el trabajo 2 ejercido en la salida. Y eso lo igualamos con la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial. ¿Qué nos resulta? Entonces aquí ya tenemos la presión 1 a la entrada, la presión 2 en la salida, y la altura 1 y la altura 2, que son las nuevas variables que se agregan para determinar la energía, la conservación, la ecuación de la conservación de la energía. Por lo tanto, tenemos que, al igualar los términos, tendríamos que P1 por M1 partido por ρ, que sería el omega 1, menos P2 por M2 sobre ρ. Bueno, aquí la ecuación ya está desarrollada. Habría que hacer el desarrollo. Así que vamos a escribir aquí rápidamente el desarrollo para llegar a la ecuación que está en la diapositiva siguiente. Y esto sería, vamos a hacerlo aquí. Ya, entonces tendríamos que omega 1 es P1 por M1 P1 M1 sobre ρ. Estamos suponiendo que el líquido es incompresible, así que tiene la misma densidad a la entrada que a la salida. Menos P2 M2 sobre ρ. Ese es el trabajo neto. Y por el otro lado tenemos entonces que va a ser igual a un medio
Y aquí fíjense que es K2 menos K1. Así que es M2 por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de M1 de 1 al cuadrado. Más el cambio de la energía potencial, M1, perdón, M2 también, es M2. GH2 menos M1 GH1. Bien, y si agrupamos los términos, podríamos poner aquí todos los que tengan términos 1, P1, M1 sobre ρ, más un medio de M1 P1 al cuadrado, más M1 GH1, va a ser igual a P2 M2 sobre ρ, más un medio de M2 por B2 al cuadrado, más M2 GH2. Y esa es la ecuación que está en la diapositiva siguiente. Ahí. Vamos a mirar aquí, dice P1, M1 dividido por ρ. Me quedo aquí encima. Esto sería... Ah, ¿y qué pasó con las masas? Una buena pregunta. ¿Qué pasó con las masas? Sabemos que ¿cuál es la relación entre la masa 1 y la masa 2? Son iguales. Que por la conservación de la masa que entra por un lado es igual a la masa que sale por el otro, porque la cañería no se expande, no se acumula masa. Se supone que inicialmente la cañería está llena. La ecuación de Bernoulli es una ecuación de estado estacionario, o sea que una vez que todas las cosas transitorias se desvanecen, es válido. Y en ese caso, claro, las cañerías están llenas, no hay aire en ninguna parte, así que cada masa que entra por unidad de tiempo aquí es igual a la misma masa que sale por unidad de tiempo por el otro lado. Por lo tanto, por eso no están las masas. Se cancela M1, M2, todo se cancela. Así que quedaría P1 sobre ρ más un medio, la masa también se fue, B1 al cuadrado, que sería este término, un medio de velocidad 1 al cuadrado, y como este término está dividido por ρ, lo multiplique todo por ρ, por lo tanto queda P1. Bueno, a ver, vamos a calcular aquí. Vamos a hacer esto aquí, sería como las masas M1 y M2 son iguales, M1 y
igual M2. Entonces este se cancela. Con ese y todos los que están acá. Y ahora multiplico la ecuación por ρ, con lo cual me queda P1, que es la que está acá. Aquí me quedaría P2. Acá me quedaría un medio de ρ por B2 al cuadrado, que es el término que está aquí. Acá me quedaría un medio de ρ por B1 al cuadrado. Y aquí quedaría ρg H2. Este que está acá. Y este término pasa al lado izquierdo y queda ρg H1. Esa es la ecuación de Bernoulli que está ahí. Ahora, a estos términos, al primer término que está acá, que está aquí en este corchete, P1 más ρg H1 se le denomina presión estática, por eso quedó agrupado así. Podría haber puesto primero un medio de ρ por la velocidad al cuadrado, que es la parte de la cinética, y después la potencial, pero se acostumbra a escribirla así para que se ponga énfasis en que este término corresponde a la presión estática. ¿Por qué? Porque no depende de la velocidad estática. En cambio, este otro término que está acá, un medio de ρ por B1 al cuadrado, se le llama la presión dinámica, porque contribuye todo este lado izquierdo, si se fijan, tiene unidades de presión. P1 porque es presión. Este otro, que era inicialmente la energía potencial, pero al dividirla por la masa, nos quedó una presión. Y a multiplicarla por ρ. Y este otro, al suprimir la masa y multiplicarlo por ρ, nos queda también unidades de presión. Y a ese término se le llama presión dinámica. Es importante porque algunos sensores vamos a ver que dependen de la diferencia entre la presión estática y la presión dinámica. Entonces, con estas dos expresiones, uno puede entonces caracterizar o deducir la relación teórica de los sensores que vamos a ver a continuación. La misma ecuación de Bernoulli también se puede expresar en términos de altura, que uno convenientemente, así como en el caso anterior, se dejó convenientemente entre todos los términos en unidades de presión, con lo cual la presión aquí en este punto, más ρgH1 más un medio de ρV1, va a ser igual a la presión 2 acá, más ρgH2 más un medio de ρ por velocidad 2 al cuadrado, va a ser igual a la presión total y es constante. Entonces se conserva, si uno cambia la altura o cambia la velocidad y las cañerías son rígidas igual, y en estado estacionario, siempre se va a conservar esta presión total. Eso es porque no estamos considerando pérdidas por ningún tipo de pérdida de energía. Ahora, la ecuación está acá, uno si le divide por este término ρg, quedaría P1 sobre ρg y quedaría H. Aquí quedaría el ρ se va al dividir por ρg y quedaría un medio de B1 al cuadrado dividido por G, por 2G. Entonces aquí quería, en términos ahora de altura, todo este lado de acá tiene unidades de altura, este otro lado acá también tiene unidades de altura, y a eso se le llama el G total. ¿No? Es útil porque las bombas centrífugas, las bombas, todo tipo de bombas que elevan caudal, normalmente uno utiliza las bombas para llevar líquido de un punto más bajo a un punto más alto. No tendría sentido llevarlo a un punto más bajo porque la gravedad lo puede hacer, pero si uno quiere elevar el nivel de líquido, entonces uno lo especifica en términos de altura. ¿A qué altura quiero llevar el líquido? Entonces uno pone aquí la H total. Y podría entonces determinar cuál es los términos, los componentes, que le llaman el pressure head a este término, a este lo llaman el elevation head y el otro el velocity head. Entonces, igual que en el caso anterior, que hay una presión estática y una presión dinámica, acá dividen los tres elementos que componen cada término del H total como head
de presión, jet de elevación y jet de velocidad. Son términos, pero que es útil conocerlos para poder especificar correctamente, en este caso, cuál es la bomba que necesito para llevar un líquido de un punto más bajo a otro más alto.